La verdadera paz no aparece cuando todo afuera está perfecto. Aparece cuando decides soltar lo que nunca estuvo bajo tu control. Cuando dejas de exigirle a la vida que sea distinta y empiezas a habitarte con compasión. Este video no te va a vender una promesa mágica, pero si te quedas hasta el final, te voy a mostrar cómo empezar a vaciar el alma para que por fin puedas respirar. Suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones si estás listo para dejar de correr. O ahí comenta, estoy listo para soltar, porque lo que sigue va a cambiarte la vida. Comencemos. 1. Deja de intentar controlar todo lo que no depende de ti. Hay una verdad incómoda que muy pocos se atreven a mirar de frente. Intentar controlar todo es la receta más rápida para perder la paz. Lo dijo Epicteto hace más de 2000 años y sigue teniendo la razón. ¿Quieres saber por qué? Porque mientras más intentas controlar lo que está fuera de ti, más esclavo te vuelves de aquello que jamás podrás dominar. El clima, las opiniones ajenas, las decisiones de otros, la economía, el amor que se va, la llamada que nunca llega. Todo eso está fuera de tu dominio. Y sin embargo, hay personas que desgastan su alma peleando con eso como si tuvieran el poder de cambiarlo todo. ¿El resultado? Frustración, ansiedad, rabia, tristeza y una mente atrapada en un huracán sin salida. Es como querer atrapar el viento con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Lo que puedes controlar, y esto es algo que los estoicos repetían sin descanso, es tu actitud, tu perspectiva, tus acciones, tus valores. Todo lo demás no te pertenece, y cuando lo entiendes de verdad, por dentro empieza a florecer algo raro. Libertad, porque sí, renunciar al control es una forma de libertad. No de rendición, sino de inteligencia espiritual. Es decirle al mundo, puedo con lo que venga no porque lo domine, sino porque confío en mi capacidad de adaptarme sin perderme a mí mismo. Esa es la verdadera fortaleza, la que no necesita controlar para mantenerse firme. Y esto no significa resignación, significa madurez emocional. Porque el que lo acepta todo, sin filtros, sin discernir, termina confundiendo la rendición con debilidad. Pero el que aprende a decir, esto no depende de mí, y por eso no me voy a desgastar. Ese tiene en sus manos la semilla de una calma indestructible. No te confundas, dejar de controlar no es dejar de actuar. Es actuar con sabiduría, sabiendo hasta dónde llegan tus brazos y aprendiendo a soltar lo que está más allá. Es elegir tus batallas con amor propio. Es dejar de vivir a la defensiva como si todo fuera una guerra, porque no lo es. Hay cosas que solo se ganan soltando. ¿Te imaginas cómo sería tu día si soltaras el control de lo que hoy no puedes cambiar? Y si en lugar de resistirte fluyeras con la vida con la certeza de que pase lo que pase, tú estarás bien. Esa es la raíz de toda paz verdadera. Y tal vez sea la renuncia más valiente de todas. Así que si llegaste hasta aquí, comenta con el corazón firme. Suelto lo que no controlo, elijo la paz. Y prepárate, porque el siguiente hábito es igual de sutil pero letal. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te atreves a soltarla también? 2. Suelta la necesidad de tener siempre la razón. Tener la razón, ese dulce veneno que alimenta el ego, pero envenena las relaciones. Porque ¿de qué te sirve ganar una discusión si pierdes la conexión con quien tienes enfrente? Muchas veces el precio de demostrar que estás en lo correcto es quedarte solo, con tu verdad, mientras el otro se aleja con el corazón herido. La necesidad constante de tener razón no es inteligencia, es inseguridad disfrazada de lógica, es el miedo a parecer débil. Es una trampa del ego que te dice, si cedes, pierdes.
pero no es cierto. A veces ceder es el acto más poderoso de amor y de sabiduría, porque hay batallas que se ganan no luchando, sino comprendiendo. ¿Has notado cómo las personas más sabias hablan poco, pero escuchan mucho? No porque no tengan ideas, sino porque no sienten la necesidad de imponerse. Saben que la verdad no necesita gritar para ser verdad, y tú también puedes elegir eso. Puedes escuchar sin interrumpir, puedes entender sin estar de acuerdo, puedes mirar con respeto incluso cuando no compartes. Séneca decía, el sabio no se altera ni aunque le griten mentiras, porque sabe que no necesita convencer a nadie para mantenerse firme. La verdad interior, esa que nace del silencio y la reflexión, no se defiende, se vive, y quien necesita demostrarla todo el tiempo, probablemente aún no la ha integrado del todo. Soltar la necesidad de tener razón es dejar espacio para el otro, es permitir el diálogo en lugar del choque, es abrir la puerta a nuevas ideas sin sentir que tu identidad se tambalea. Porque tu valor no está en tener la última palabra, sino en tener paz, incluso cuando el mundo piensa distinto a ti. Y ojo, no significa que te vuelvas sumiso o que aceptes lo que no va contigo. Significa que eliges cuándo hablar y cuándo es más sabio guardar silencio. Que sabes cuándo vale la pena expresarte y cuándo es mejor conservar la energía para lo que realmente transforma. A veces, la batalla más valiente es la que decides no pelear. Así que pregúntate, ¿cuántas discusiones has sostenido solo por defender tu ego? ¿Cuántos vínculos se han debilitado porque necesitabas tener la última palabra? ¿Vale la pena seguir acumulando razones si al final pierdes la paz que tanto necesitas? Si esta reflexión resonó contigo, escribe en los comentarios, prefiero paz antes que razón. Elijo soltar. Y prepárate, porque en el siguiente punto vamos a romper una de las cadenas más sutiles que nos impide avanzar, compararnos todo el tiempo con los demás. 3. Elimina la comparación constante con los demás. Compararte es como mirar por una ventana rota y pensar que el mundo entero está igual de dañado, pero no lo está. Cada persona tiene un camino distinto, un reloj distinto, una historia distinta, y aún así vivimos atrapados en una carrera absurda donde nadie sabe exactamente hacia dónde va, pero todos corren para no quedarse atrás. La comparación es una cárcel con espejos deformados, porque no te estás midiendo contra la realidad del otro, sino contra lo que aparenta. Redes sociales, apariencias, logros editados. Todo parece perfecto afuera, mientras tú cargas tus tormentas internas y crees que estás fallando. Pero no estás fallando. Solo estás comparando tu detrás de cámaras con la película editada de alguien más. Marco Aurelio lo entendía muy bien. No pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. ¿Ves? La paz no está en mirar al costado, está en mirar hacia adentro, en enfocarte tanto en crecer que ya no tengas tiempo ni energía para medir si alguien crece más rápido que tú. La comparación nace del miedo a no ser suficiente, a no destacar, a no tener un lugar. Pero tú ya tienes un lugar y no necesitas ganártelo compitiendo. Lo único que debes hacer es ocuparlo con autenticidad, porque el valor verdadero no está en lo que haces, sino en cómo lo haces siendo tú. Cuando te comparas, no solo te desconectas de tu esencia, también robas tu paz. Cada segundo que inviertes en mirar la vida del otro es un segundo menos que dedicas a construir la tuya. Y así se va el tiempo, tratando de parecerte a alguien mientras te olvidas de convertirte en ti mismo. Nadie florece igual. Algunos brotan con la lluvia, otros bajo el sol y otros solo florecen en invierno. Pero florecen,
Y tú también lo harás si dejas de arrancarte los pétalos preguntándote ¿por qué no luces como el jardín de enfrente? Tu alma no fue hecha para la comparación, fue hecha para la expresión. Así que basta de correr detrás de una idea que ni siquiera es tuya. Basta de vivir mirando al costado. Basta de olvidarte de ti. Hoy puedes elegir, con coraje y conciencia, volver a ti, recuperarte, enfocarte y florecer como solo tú puedes hacerlo. Si esta verdad te tocó, escribe en los comentarios: mi única comparación es con la persona que fui ayer. Y prepárate, porque el siguiente punto te llevará directo al corazón del pasado, a eso que cargamos sin darnos cuenta, la culpa por lo que ya no podemos cambiar. 4. Deja de cargar culpas por cosas que ya no puedes cambiar. La culpa es ese peso invisible que nadie ve, pero que tú sientes cada día. Una piedra atada al pecho que no se cae ni aunque sonrías. Y lo más triste es que muchas veces la sigues cargando por cosas que ya no existen, errores pasados, decisiones antiguas, palabras que ya no puedes devolver. Pero ¿sabes algo? Vivir así es como intentar cruzar un río, con los pies amarrados al fondo. Y no se trata de negar el pasado ni fingir que todo estuvo bien. Se trata de entender que la culpa no es justicia, es castigo. Y no viniste a castigarte, viniste a aprender. Pero mientras sigas usando la culpa como látigo, jamás vas a poder construir algo con tus cicatrices. Como decía Epicteto, no es lo que nos ocurre lo que nos hiere, sino nuestra opinión sobre ello. A veces creemos que cargarnos con culpa es noble, que así demostramos que somos buenos, que así equilibramos la balanza. Pero la culpa no es nobleza, es una cárcel disfrazada de responsabilidad. Y lo peor es que, aunque quieras pagar, no puedes pagar por algo que ya pasó. El pasado no se borra con culpa, se redime con presencia y evolución. ¿De qué sirve lamentarte una y otra vez por lo que hiciste hace años, si eso te impide hacer hoy lo que sí puedes hacer? ¿De qué sirve castigarte con pensamientos de si hubiera, si eso te roba la paz del ahora que sí puedo? El dolor debe ser un maestro, no una sentencia perpetua. El perdón no siempre es hacia los demás. A veces, el perdón más difícil es el que te debes a ti. La culpa tiene una voz que repite lo mismo. Fallaste, arruinaste, no mereces. Y lo hace también que empiezas a creértelo. Pero tú no eres tus errores. Eres quien los enfrentó. Eres quien sobrevivió a su propio caos y aún está aquí, intentando hacerlo mejor. Eso no es suficiente para soltar un poco, para dejar de vivir arrastrando la sombra de un tú que ya no existe. La verdadera paz empieza cuando dejas de tratarte como enemigo, cuando entiendes que tu yo de ayer hizo lo mejor que pudo, con lo que sabía, con lo que tenía, con el corazón roto y la mente nublada. Y hoy puedes ser mejor, no por culpa, sino por conciencia. Esa es la redención real. Elegir distinto, no repetir lo que ya dolió. Así que hoy te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir pagando una deuda que nadie te está cobrando? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu pasado se siente en la mesa de tu presente? Tú decides si la culpa te arrastra o si la lección te eleva. Porque incluso tus errores merecen descanso. Si este mensaje resonó contigo, escríbelo en los comentarios. Me perdono, elijo avanzar. Y en el siguiente punto, vamos a hablar de algo igual de profundo. Ese hábito silencioso de intentar complacer a todos, incluso cuando eso te rompe por dentro. 5. Rompe con el hábito de complacer a todos. Complacer a todos es el arte de traicionarte en silencio. Es sonreír cuando quieres llorar, decir sí cuando por dentro gritas no. Es estar en todas partes, menos en ti. Y lo más irónico es que entre más das, más se acostumbran a pedirte. Te vacías para no incomodar. Pero, ¿y tú?
¿Cuándo te preguntaste si estás bien con lo que estás permitiendo? Este hábito nace del miedo. Miedo al rechazo, a no ser querido, a que alguien se aleje. Entonces haces malabares emocionales para gustar, para encajar, para ser aceptado, pero al final te estás dejando afuera a ti mismo. ¿Cuántas veces has hecho algo solo para que no se molesten contigo? ¿Y qué precio pagaste por eso? Porque sí, todo eso tiene un precio y suele ser tu paz. Hay una gran mentira flotando en el aire, que ser buena persona es decir siempre que sí. Pero la verdad es que quien siempre dice que sí, se está diciendo que no a sí mismo. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pero en este caso, la mejor libertad es no volverte esclavo de la aprobación de los demás. La verdadera bondad también sabe ponerse límites. Hay personas que solo te quieren cuando les sirves, y si dejas de ser útil, te llaman egoísta. Pero eso no es amor, eso es uso. Y no viniste a esta vida a ser herramienta de nadie, viniste a ser tú, y si eso molesta, que moleste, porque quien realmente te quiere va a celebrar que te cuides, que te respetes, que digas no con la misma firmeza que antes decías sí. Decir no no te hace malo, te hace honesto. Y eso es mucho más valioso que vivir complaciendo para no perder. Porque si alguien se aleja, porque ya no puedes cargar con todo, entonces no se fue, simplemente se cayó la máscara. Las personas correctas no te van a exigir que te traiciones para mantenerlas cerca. Y si tienes que forzarlo, no vale la pena. Hazte una pregunta cruda pero necesaria. ¿Cuánto de lo que haces cada día lo haces por miedo? ¿Por miedo a defraudar, a que hablen mal de ti, a que dejen de quererte? Y luego pregúntate esto, ¿qué pasaría si por un día solo hicieras lo que realmente quieres? ¿Cuánto más ligero sería tu cuerpo, tu alma, tu mirada? Porque, complaciendo a todos, te estás olvidando de ti. Ser tú no es un acto egoísta, es un acto de valor. Y en un mundo donde todos fingen ser amables por conveniencia, tener el coraje de elegirte es una revolución. Empieza a construir una vida donde tus sí y tus no salgan de la conciencia, no de la culpa. Porque complacer es una cárcel con barrotes invisibles. Pero las llaves siempre estuvieron en tus manos. Si esto te movió por dentro, deja en los comentarios. No me traiciono más, me respeto. Y prepárate, porque lo que viene después es todavía más retorcido. ¿Cómo te saboteas justo cuando estás a punto de avanzar? 6. Termina con el autosabotaje cada vez que estás por avanzar. Hay una parte de ti que quiere crecer y otra que le tiene pánico a lo que ese crecimiento implica. Esa parte sabotea tus avances, pone excusas, crea distracciones, te hace procrastinar, dudar de ti, buscar validación, justo cuando estás a punto de lograr algo grande. ¿Te ha pasado? Ese es el autosabotaje y es más común de lo que crees. Lo peor del autosabotaje es que no viene desde afuera, viene de ti, de tus heridas no sanadas, de las voces que guardaste desde la infancia, de aquel no eres suficiente que alguien te repitió hasta que lo creíste. Entonces, cada vez que estás por tocar una meta, aparece esa voz en tu cabeza que dice, mejor no, y si fallas, no estás listo. Y tú te lo crees, te saboteas con la comida, con las relaciones, con la falta de disciplina, con la indecisión. Te saboteas cuando estás por terminar algo importante y misteriosamente te enfermas, o te distraes, o te metes en dramas. ¿Te das cuenta? No es mala suerte, es miedo. Miedo a lo nuevo, miedo al cambio, miedo a brillar. Porque brillar, aunque suene lindo, también da vértigo. ¿Y sabes qué es lo más retorcido? Que te saboteas para mantenerte en una zona que ya conoces, por muy incómoda que sea, porque tu mente prefiere lo conocido antes que lo incierto.
así que te saboteas para protegerte de ese posible fracaso. Pero el verdadero fracaso es quedarte quieto sabiendo que podrías estar avanzando. Y aquí viene lo más poderoso. El autosabotaje no se elimina peleando con él, sino mirándolo con compasión, reconociendo que esa parte de ti que se frena solo tiene miedo, y el miedo no se grita, se abraza, habla contigo. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí no quiere avanzar? ¿Qué parte de mí se está protegiendo del éxito? Para sanar el autosabotaje necesitas valentía, pero también ternura, porque no estás roto, solo estás condicionado. Y cada vez que eliges dar un paso más, aunque tiemble todo dentro de ti, estás desprogramando el miedo. Eres más fuerte de lo que crees y mereces llegar a donde sueñas sin seguir saboteándote por caminos que ya no te representan. Si este mensaje te habló directo al alma, deja en los comentarios: confío en mí, no me saboteo más. Y quédate, porque el siguiente hábito te abrirá los oídos del alma, aprender a apagar el ruido del mundo para por fin escucharte. 7. Apaga el ruido externo que te impide escucharte. Vivimos en un mundo que grita todo el tiempo. Redes, notificaciones, opiniones ajenas, comparaciones, noticias y más opiniones. Y en medio de ese caos hay una voz que apenas y susurra. La tuya, tu voz interior, tu brújula, tu alma. Pero ¿cómo vas a oírla si todo el día tienes los oídos prestados a lo externo? Hay demasiadas personas opinando sobre cómo deberías vivir y muy poca gente enseñándote a escucharte. Cada vez que apagas tu intuición por seguir una tendencia, pierdes poder. Cada vez que cambias tu decisión por miedo a decepcionar, te traicionas. Y cada vez que priorizas el ruido de fuera por encima del silencio de dentro, te desconectas de ti. Tu paz no se encuentra en saber lo que todos piensan, sino en aprender a vivir con lo que tú realmente sientes. Pero eso solo pasa cuando haces espacio. Espacio para estar en silencio, espacio para desconectarte, espacio para respirar sin distracción. A veces no necesitas más respuestas, solo menos ruido. Y sí, puede dar miedo, porque el silencio confronta, pero ese miedo es justo el umbral, el paso hacia ti. Porque cuando aprendes a estar contigo sin necesitar distracción, descubres tu verdad. Y la verdad siempre ha estado ahí, solo que no la escuchabas. Porque el ruido no solo entorpece, también anestesia. Y lo más triste es que a veces preferimos el ruido antes que escucharnos de verdad. Pregúntate, ¿cuántas decisiones he tomado por el qué dirán? ¿Cuántas veces me perdí por no saber decir no? ¿Cuántas ideas, talentos o sueños abandoné porque escuché más afuera que dentro? Ya basta. Apagar el ruido no es alejarse del mundo, es reconectar con tu centro. Y desde ahí actuar con claridad. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto va. Tu puerto eres tú, tu faro también. No necesitas más opiniones, necesitas más silencio. No busques paz en el bullicio de las voces ajenas. Encuéntrala en ese instante en que todo se detiene y tú simplemente eres. No más validación, no más ruido, no más interferencia. El alma susurra, pero solo si le das espacio. Si esto resonó en tu interior, escribe en los comentarios: elijo el silencio, me escucho por dentro y prepárate, porque el próximo hábito va a doler. 8. Deja de aferrarte a personas que ya soltaron tu mano. Aferrarse duele, pero soltar duele más cuando no has aceptado que ya no te sostienen. Hay relaciones que fueron refugio, pero que ahora son ruina. Personas que un día fueron hogar y hoy solo son ruido, pero aún así sigues allí, sosteniendo, esperando, fingiendo que todavía están cuando en el fondo ya se fueron hace mucho.
Y no se trata solo de pareja, se trata de amistades, familiares, colegas. Se trata de vínculos que ya no te miran, no te cuidan, no te nutren. Pero tú insistes, te aferras. ¿Por qué? ¿Por miedo a la soledad? ¿Por la promesa que alguna vez hicieron? ¿Por costumbre? Marco Aurelio escribió: aferrarse a lo que duele es una forma lenta de autodestrucción. Y sí, él tenía razón. El alma se cansa de esperar reciprocidad donde ya no hay ni atención. Se marchita por dentro y te empieza a hablar con ansiedad, con tristeza, con insomnio. No porque seas débil, sino porque estás luchando por alguien que ya no está luchando por ti. No se trata de culpar, sino de despertar. A veces, soltar es lo más noble que puedes hacer por los dos. Quien de verdad quiere estar, se queda. No hace falta rogarle, no hace falta recordarle tu valor, no hace falta perseguirle, porque cuando hay amor, hay presencia, cuando hay respeto, hay compromiso, y cuando alguien te quiere de verdad, no hay que pedirle que lo demuestre, lo hace sin que lo pidas. Pregúntate, ¿cuántas veces te traicionaste a ti por mantener un lazo que ya estaba roto? ¿Cuánto tiempo has perdido tratando de revivir algo que claramente ya murió? La paz no vive en la espera eterna. Vive en el acto valiente de aceptar lo que ya no es. Y eso, aunque duela, es el primer paso para sanar. No eres egoísta por soltar. Eres valiente por elegirte, por fin, porque mereces relaciones donde no tengas que mendigar amor, atención ni respeto, donde puedas ser tú, sin miedo. Y eso empieza cuando dejas ir a quienes ya soltaron tu mano, aunque aún sonrían, aunque aún estén cerca, porque la verdadera lealtad no se demuestra con presencia, sino con cuidado. Si esto resonó en tu corazón, escribe en los comentarios: suelto con amor, me elijo sin miedo. Y quédate, porque el siguiente hábito te ayudará a romper un ciclo mucho más profundo. 9. Corta el ciclo de pensamientos que solo te castigan. Hay voces que no vienen de fuera, y aún así te gritan todos los días: no eres suficiente, no vales, la cagaste otra vez. Y así, sin darte cuenta, conviertes tu mente en una prisión, en una celda silenciosa donde el carcelero eres tú mismo. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué sigues creyéndole a esa voz? ¿Por qué la obedeces como si fuera verdad divina? La mente, cuando no la cuidas, puede convertirse en tu peor enemigo. Y no porque esté rota, sino porque ha sido entrenada para autodefenderse desde el miedo, desde la culpa, desde el trauma. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Y ese diálogo interno lo es todo, porque ahí se construye o se destruye tu paz. Cada pensamiento negativo que repites sin cuestionar es como una gota de veneno, y ese veneno va directo a tu autoestima, a tu energía, a tus decisiones. ¿Cuántas veces te has saboteado por escuchar a esa voz que dice que vas a fallar? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque tu mente te convenció de que no eras capaz? La paz interior no nace del silencio externo. Nace cuando aprendes a reeducar esa voz interna, a convertirla en guía, no en verdugo. ¿Cómo? Observándola, hablándole como hablarías a alguien que amas, desafiándola cuando te ataque sin razón, y sobre todo dejándola en paz cuando empiece a gritar cosas que no mereces escuchar. No eres tus pensamientos, no eres tus errores, no eres esa voz cruel que te arrastra al pasado y te impide avanzar. Eres quien los escucha y puedes dejar de hacerlo. Puedes decirle basta. Puedes elegir nuevos pensamientos, aunque no los creas del todo al principio. Puedes sembrar nuevas ideas, más compasivas, más verdaderas, más tuyas. Cuando logres eso, entenderás que no se trata de callar la mente, sino de sanarla, de volverla aliada,
de construir una narrativa que te acompañe, no que te aplaste. Y ese proceso no es fácil, pero sí es posible. Cada vez que eliges un pensamiento que te eleva, estás liberándote un poco más. Estás encontrando la paz real. Si sientes que necesitas cambiar la forma en que te hablas, comenta: transformo mi mente, recupero mi paz. Y quédate, porque lo que viene a continuación puede ser la raíz de todo tu desorden. 10. Suelta la prisa. La paz no vive en lo inmediato, vive en lo presente. Vivimos con el alma en modo carrera. Despiertas y ya estás corriendo, por resultados, por atención, por éxito, por aprobación. Y cuanto más corres, más se te escapa la calma. ¿Te has dado cuenta que cuanto más quieres llegar a todo, menos te sientes en casa dentro de ti? La prisa es como un ladrón que no grita, pero te roba cada segundo. La mente apresurada nunca está donde está el cuerpo, y ese desajuste crea ansiedad, confusión, agotamiento, porque vivir con prisa es vivir desconectado. Es pasar por la vida en modo automático, sin saborear, sin respirar, sin observar los pequeños milagros que están ahí, mientras tú estás en otro lado. ¿Para qué corres tanto? ¿Quién te está persiguiendo? Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y lo perdemos intentando llegar a un lugar que muchas veces ni siquiera existe, porque la felicidad no está en un futuro idealizado, está en este instante, está en mirar el cielo sin pensar en pendientes, en sentir un abrazo sin mirar el teléfono, en comer sin culpa, en descansar sin remordimiento. La prisa es un hábito, pero también es una adicción. Te hace sentir que si te detienes, te quedas atrás. Pero la gran paradoja es esta: los que más se detienen son los que más avanzan, porque la claridad no nace en el caos, sino en la pausa. La paz no se encuentra acelerando, se encuentra soltando. Cuando sueltas la prisa, recuperas el alma, vuelves a ti, aprendes a caminar con ritmo propio, sin compararte, sin exigirte más de lo necesario. Aprendes a confiar en los procesos, en los tiempos, en la vida misma, porque lo que es para ti no llegará por correr, llegará por estar preparado, en calma, en presencia. Y ese tipo de paz es la que no se compra, no se finge, no se roba. Esa paz solo llega cuando eliges conscientemente habitar tu momento presente, sin saltarte lo que duele, sin correr por lo que falta, simplemente estando, simplemente siendo. Y eso, aunque suene sencillo, es de valientes. Si estás listo para bajarle el volumen a la velocidad y reconectar con lo que importa, comenta: yo no corro, yo habito. Y prepárate, porque lo que sigue no es externo, sino interno. 8. Deja de aferrarte a personas que ya soltaron tu mano. Aferrarse duele, pero soltar duele más cuando no has aceptado que ya no te sostienen. Hay relaciones que fueron refugio, pero que ahora son ruina. Personas que un día fueron hogar y hoy solo son ruido, pero aún así sigues allí, sosteniendo, esperando, fingiendo que todavía están cuando en el fondo ya se fueron hace mucho. Y no se trata solo de pareja, se trata de amistades, familiares, colegas, se trata de vínculos que ya no te miran, no te cuidan, no te nutren, pero tú insistes, te aferras. ¿Por qué? ¿Por miedo a la soledad? ¿Por la promesa que alguna vez hicieron? ¿Por costumbre? Marco Aurelio escribió: aferrarse a lo que duele es una forma lenta de autodestrucción. Y sí, él tenía razón. El alma se cansa de esperar reciprocidad donde ya no hay ni atención. Se marchita por dentro y te empieza a hablar con ansiedad, con tristeza, con insomnio. No porque seas débil, sino porque estás luchando por alguien que ya no está luchando por ti,
No se trata de culpar, sino de despertar. A veces, soltar es lo más noble que puedes hacer por los dos. Quien de verdad quiere estar, se queda. No hace falta rogarle, no hace falta recordarle tu valor, no hace falta perseguirle, porque cuando hay amor, hay presencia, cuando hay respeto, hay compromiso, y cuando alguien te quiere de verdad, no hay que pedirle que lo demuestre, lo hace sin que lo pidas. Pregúntate, ¿cuántas veces te traicionaste a ti por mantener un lazo que ya estaba roto? ¿Cuánto tiempo has perdido tratando de revivir algo que claramente ya murió? La paz no vive en la espera eterna, vive en el acto valiente de aceptar lo que ya no es. Y eso, aunque duela, es el primer paso para sanar. No eres egoísta por soltar, eres valiente por elegirte por fin, porque mereces relaciones donde no tengas que mendigar amor, atención ni respeto, donde puedas ser tú, sin miedo, y eso empieza cuando dejas ir a quienes ya soltaron tu mano, aunque aún sonrían, aunque aún estén cerca, porque la verdadera lealtad no se demuestra con presencia, sino con cuidado. Si esto resonó en tu corazón, escribe en los comentarios, suelto con amor, me elijo sin miedo, y quédate, porque el siguiente hábito te ayudará a romper un ciclo mucho más profundo. 9. Corta el ciclo de pensamientos que solo te castigan. Hay voces que no vienen de fuera, y aún así te gritan todos los días. No eres suficiente, no vales, la cagaste otra vez, y así, sin darte cuenta, conviertes tu mente en una prisión, en una celda silenciosa donde el carcelero eres tú mismo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sigues creyéndole a esa voz? ¿Por qué la obedeces como si fuera verdad divina? La mente, cuando no la cuidas, puede convertirse en tu peor enemigo, y no porque esté rota, sino porque ha sido entrenada para autodefenderse desde el miedo, desde la culpa, desde el trauma. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Y ese diálogo interno lo es todo, porque ahí se construye o se destruye tu paz. Cada pensamiento negativo que repites sin cuestionar es como una gota de veneno. Y ese veneno va directo a tu autoestima, a tu energía, a tus decisiones. ¿Cuántas veces te has saboteado por escuchar a esa voz que dice que vas a fallar? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque tu mente te convenció de que no eras capaz? La paz interior no nace del silencio externo. Nace cuando aprendes a reeducar esa voz interna, a convertirla en guía, no en verdugo. ¿Cómo? Observándola, hablándole como hablarías a alguien que amas, desafiándola cuando te ataque, sin razón, y sobre todo dejándola en paz cuando empiece a gritar cosas que no mereces escuchar. No eres tus pensamientos, no eres tus errores, no eres esa voz cruel que te arrastra al pasado y te impide avanzar. Eres quien los escucha, y puedes dejar de hacerlo. Puedes decirle, basta. Puedes elegir nuevos pensamientos, aunque no los creas del todo al principio. Puedes sembrar nuevas ideas, más compasivas, más verdaderas, más tuyas. Cuando logres eso, entenderás que no se trata de callar la mente, sino de sanarla, de volverla aliada, de construir una narrativa que te acompañe, no que te aplaste. Y ese proceso no es fácil, pero sí es posible. Cada vez que eliges un pensamiento que te eleva, estás liberándote un poco más. Estás encontrando la paz real. Si sientes que necesitas cambiar la forma en que te hablas, comenta, transformo mi mente, recupero mi paz. Y quédate, porque lo que viene a continuación puede ser la raíz de todo tu desorden, la prisa, esa enemiga silenciosa. 10. Suelta la prisa. La paz no vive en lo inmediato, vive en lo presente. Vivimos con el alma en modo carrera. Despiertas y ya estás corriendo, por resultados, por atención, por éxito, por aprobación.
y cuanto más corres, más se te escapa la calma. ¿Te has dado cuenta que cuanto más quieres llegar a todo, menos te sientes en casa dentro de ti? La prisa es como un ladrón que no grita, pero te roba cada segundo. La mente apresurada nunca está donde está el cuerpo, y ese desajuste crea ansiedad, confusión, agotamiento, porque vivir con prisa es vivir desconectado. Es pasar por la vida en modo automático, sin saborear, sin respirar, sin observar los pequeños milagros que están ahí, mientras tú estás en otro lado. ¿Para qué corres tanto? ¿Quién te está persiguiendo? Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y lo perdemos intentando llegar a un lugar que muchas veces ni siquiera existe. Porque la felicidad no está en un futuro idealizado, está en este instante, está en mirar el cielo sin pensar en pendientes, en sentir un abrazo sin mirar el teléfono, en comer sin culpa, en descansar sin remordimiento. La prisa es un hábito, pero también es una adicción. Te hace sentir que si te detienes, te quedas atrás. Pero la gran paradoja es esta: los que más se detienen son los que más avanzan, porque la claridad no nace en el caos, sino en la pausa. La paz no se encuentra acelerando, se encuentra soltando. Cuando sueltas la prisa, recuperas el alma, vuelves a ti. Aprendes a caminar con ritmo propio, sin compararte, sin exigirte más de lo necesario. Aprendes a confiar en los procesos, en los tiempos, en la vida misma, porque lo que es para ti no llegará por correr. Llegará por estar preparado, en calma, en presencia, y ese tipo de paz es la que no se compra, no se finge, no se roba. Esa paz solo llega cuando eliges conscientemente habitar tu momento presente, sin saltarte lo que duele, sin correr por lo que falta, simplemente estando, simplemente siendo. Y eso, aunque suene sencillo, es de valientes. Si estás listo para bajarle el volumen a la velocidad y reconectar con lo que importa, comenta: yo no corro, yo habito, y prepárate, porque lo que sigue no es externo, sino interno. 11. Aléjate de relaciones que solo suman ansiedad y restan calma. Hay vínculos que no son puentes, son cargas. Gente que en vez de sumarte presencia, te deja temblando de dudas, cuestionándote si hiciste algo mal o si no eres suficiente. Relaciones que parecen abrazos, pero aprietan como cadenas. Y lo peor es que te acostumbras a justificar, a resistir, a quedarte donde tu alma ya se fue. No todo lo que se llama compañía lo es. A veces estás con alguien, pero te sientes más solo que nunca. Porque lo que da paz no es el número de personas a tu alrededor, sino la calidad emocional que te ofrecen. Y cuando esa calidad está llena de tensión, control, manipulación o chantaje, la ansiedad se convierte en un huésped fijo dentro de ti. Te enseñaron que lo valioso se lucha, pero nadie te enseñó a soltar cuando lo valioso es tu paz. A veces amar también significa alejarse, porque quedarte cuando ya te estás apagando no es lealtad, es autoabandono, y eso no es nobleza, es miedo. ¿Cuántas veces has callado por evitar un conflicto? ¿Cuántas veces te quedaste cuando tu intuición gritaba: vete? Séneca decía: el alma se hace sabia cuando aprende a estar sola, pero aún más cuando elige con quién no estar. La sabiduría no siempre es buscar armonía a toda costa, sino saber reconocer cuando algo ya no vibra contigo. Cuando una relación te obliga a dejar de ser tú para ser aceptado, ahí no hay amor, hay sacrificio inútil. La ansiedad no es solo un trastorno clínico, muchas veces es una reacción emocional ante ambientes que no te hacen bien. ¿Y si no estás roto? ¿Y si solo estás rodeado de vínculos que no te dejan respirar? A veces no necesitas terapia,
Necesitas espacio, distancia, silencio, y desde ahí reconstruirte sin interferencias. Aléjate, no por odio, sino por amor propio, no para castigar al otro, sino para proteger tu paz, porque estar bien no es egoísmo, es responsabilidad. Y toda alma que quiere sanar debe aprender a elegir entornos que nutran, no que desgasten, porque si no cuidas tu energía, nadie lo hará por ti. Si tú también has sentido ese peso en el pecho después de hablar con alguien, comenta: mi calma es sagrada. Y quédate cerca, porque el último hábito no solo habla de un ritmo, sino de una forma completa de vivir que puede transformar todo desde dentro. 12. Deja de vivir con prisa. La paz no está en llegar, está en habitarte. Vivimos como si la vida fuera una competencia, como si hubiera una línea de meta esperando a los que llegan primero. Pero nadie te dice que esa meta se mueve cada vez que la alcanzas. Hoy quieres éxito, lo tienes y ya estás pensando en el siguiente logro. Y mientras tanto, la vida se te va sin que tú estés realmente ahí. Corremos tanto que nos olvidamos de caminar, de respirar, de mirar a los ojos, de saborear el café sin mirar el reloj. Y lo más triste, nos olvidamos de nosotros mismos. Porque ir deprisa es la forma más sofisticada que tiene el miedo de disfrazarse de productividad. Miedo a sentir, miedo a pensar, miedo a detenernos y encontrarnos vacíos. Epicteto decía que ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Pero tú, ¿a dónde estás corriendo? ¿Qué pasa si te detienes? ¿Quién eres cuando no estás haciendo nada? Vivir con prisa no es vivir, es sobrevivir. Y eso tiene un costo: ansiedad, insomnio, desconexión y una mente llena de ruido que no te deja oír tu propia alma. Estar en paz no es tener una agenda vacía, es tener una mente presente. Puedes estar ocupado y estar en paz, pero para eso tienes que habitarte, no escapar de ti, estar contigo mientras todo se mueve. Y eso solo se logra cuando sueltas la prisa como ideal y abrazas el presente como templo, porque tú no eres lo que logras, eres lo que sostienes cuando todo se detiene. El mundo te aplaude por correr, pero tu alma solo sonríe cuando te quedas, cuando no huyes, cuando no haces scroll para anestesiarte, cuando te sientas contigo, aunque duela, aunque arda, porque sabes que ahí comienza la sanación. La paz verdadera no se encuentra en el futuro, se revela en cada respiración consciente. Entonces, ¿cuál fue la última vez que estuviste completamente aquí, sin mirar el siguiente paso, sin urgencia? Quizá lo que necesitas no es avanzar más, sino volver a ti, porque cuando habitas tu alma, todo lo demás encuentra su ritmo. Si esto resonó contigo, comenta abajo: hoy elijo habitarme. Esa frase será tu ancla, tu regreso, tu inicio. Y recuerda, el que está en paz ya no corre, camina sabiendo que está exactamente donde debe estar. Si has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti está cansado, no solo del ruido de afuera, sino del ruido interno, de vivir corriendo, de exigirte tanto, de sentir que nunca es suficiente. Pero hoy lo sabes, la verdadera paz no se conquista, se permite. No es una meta allá afuera, es un regreso hacia ti mismo. La vida no cambia de golpe, cambia con decisiones pequeñas, silenciosas y valientes, como soltar el control, dejar de complacer, detenerte a respirar o simplemente elegirte a ti por primera vez. Lo que te pesa, lo que te lastima, lo que te desconecta, no siempre se soluciona, pero sí puede soltarse. Y ahí, justo ahí, comienza la libertad. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar.
Tú no viniste a esta vida para controlarlo todo. Viniste para sentir, aprender, evolucionar y para recordar que tu paz es tuya, aunque el mundo esté en llamas. Te invito a que escribas en los comentarios: hoy suelto lo que no me deja habitarme. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración, una promesa contigo mismo. Y si lo escribes, que sea desde el alma, no desde el impulso, porque tú vales más de lo que te han hecho creer y mereces vivir con calma, no con culpa. Si este video te tocó, compártelo con alguien que también necesita paz. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de almas que ya no corren, que despiertan, porque no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para volver a casa. Y esa casa eres tú.